Depresión, generalidades y particularidades. Continuación, clasificación de la depresión. Las depresiones se agrupan no solo en un continuo de gravedad, sino que representan además el paradigma de la dimensionalidad de los trastornos mentales al conectar los trastornos afectivos con la esquizofrenia, siguiendo el criterio de gravedad. Síntomas depresivos, síndrome depresivo, depresión melancólica, depresión psicótica, trastorno esquizoafectivo subtipo afectivo, trastorno esquizoafectivo subtipo esquizofrénico, esquizofrenia con síntomas depresivos. Las formas más graves responden mejor al tratamiento que las más leves, pero más crónicas, lo que evidencia una incongruencia entre la gravedad de los síntomas y su evolución, lo cual es consistente con la práctica clínica. Por lo general, en psiquiatría se utilizan dos sistemas clasificatorios. La clasificación internacional de las enfermedades, en su 10ª edición, CIE-10, perteneciente a la OMS, y la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, por el texto revisado de su 4ª edición, DSM 4 RT. Se agrega a las anteriores el tercer glosario cubano de psiquiatría. En correspondencia con la clasificación internacional estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud, para diagnosticar la depresión hay que establecer primero la presencia de un episodio depresivo. Episodios depresivos. Los episodios depresivos típicos se caracterizan por humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución de la vitalidad que lleva a una reducción del nivel de actividad y a un cansancio exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Disminución de la atención y la concentración, pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios leves. Perspectiva sombría del futuro, pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, trastornos del sueño, pérdida de apetito. La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no hay respuesta a los cambios ambientales, aunque se pueden presentar variaciones circadianas características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad,
consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondríacas. Para el diagnóstico de episodio depresivo en cualquiera de los 3 niveles de gravedad, habitualmente se requiere una duración de al menos 2 semanas, aunque periodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos son pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras, pérdida de la reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales placenteras, despertarse por la mañana o 2 más horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras, observadas o referidas por terceras personas, pérdida marcada del apetito, pérdida de peso, 5% o más del peso corporal en el último mes. Pérdida marcada de la libido. Habitualmente, este síndrome somático no se considera presente, al menos que 4 o más de las características anteriores estén definitivamente implícitas. Episodio depresivo leve. Pautas para el diagnóstico. El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y el aumento de la fatigabilidad suelen considerarse los síntomas más típicos de la depresión y, como mínimo, 2 de estos deben estar presentes para plantear un diagnóstico definitivo, además de incluirse al menos 2 de los síntomas referidos anteriormente. Asimismo, ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Un enfermo con un episodio depresivo leve suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo. Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos. Sin síndrome somático. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos síndromes somáticos o ninguno. Con síndrome somático. Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos. Si solo están presentes 2 o 3, pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría. Episodio depresivo moderado. Pautas para el diagnóstico. Deben estar presentes como mínimo 2 de los 3 síntomas más típicos descritos para el episodio depresivo leve, así como al menos 3 y preferiblemente 4 de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas
se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar desarrollando sus actividades social, laboral o doméstica. Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome somático. Sin síndrome somático, se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están presentes los síndromes somáticos. Con síndrome somático, se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos. Si solo están presentes 2 o 3, pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría. Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos. Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de la autoestima y los sentimientos de inutilidad o de culpa sean significativos y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. Pautas para el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico deben estar presentes los 3 síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado y por lo menos 4 de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si se presentan síntomas importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos, está justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. Normalmente el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido, puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración menor de 2 semanas. Durante un episodio depresivo grave, no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con sus actividades laboral, social o doméstica, más allá de un grado muy limitado. Trastorno depresivo recurrente. Este trastorno se caracteriza por episodios repetidos de depresión que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve, moderado o grave, pero sin antecedentes de episodios aislados de exaltación del estado de ánimo o aumento de la vitalidad, suficientes para satisfacer las pautas de manía. No obstante, pueden presentando episodios breves de elevación ligera del estado de ánimo o hiperactividad que satisfacen las pautas de hipomanía inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces precipitado por el tratamiento antidepresivo. La edad de comienzo
Gravedad, duración y frecuencia de los episodios depresivos pueden ser muy variables. En general, el primer episodio se presenta más tarde que en el trastorno bipolar. La edad media de comienzo tiene lugar en la quinta década de la vida. Los episodios también suelen tener una duración de 3 a 12 meses, duración media de 6 meses, pero las recaídas son menos frecuentes. La recuperación suele ser completa, de manera que son pocos los enfermos que permanecen crónicamente deprimidos, en especial si se trata de personas de edad avanzada. En estos casos, ha de utilizarse también esta categoría. A menudo, acontecimientos vitales estresantes son capaces de precipitar episodios aislados con independencia de su gravedad, y en muchas culturas son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Tanto los episodios aislados como cuando se trata de depresiones persistentes. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve, pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo recurrente y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo leve. Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado como mínimo 2 semanas, y entre estos debe existir un intervalo libre de alteración significativa del humor, de varios meses de duración. Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en el episodio actual. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado. Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo recurrente y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo moderado. Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado como mínimo 2 semanas y deben haber estado separados por un periodo de varios meses, libres de alteración significativa del humor. Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en el episodio actual. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos. Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo recurrente y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos. Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado como mínimo 2 semanas y deben haber estado separados por un periodo de varios meses, libres de alteración significativa del humor. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos. Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo recurrente y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado como mínimo 2 semanas y deben haber estado separados por un periodo de varios meses,
libres de alteración significativa del humor. Otros trastornos depresivos recurrentes. Trastorno depresivo recurrente sin especificación. Trastornos del humor afectivos persistentes. Trastornos persistentes del estado de ánimo que suelen ser de intensidad fluctuante, en los que pocas veces los episodios aislados son lo suficientemente intensos como para ser descritos como hipomaníacos o incluso como episodios depresivos leves. Dado que duran años y en algunos enfermos la mayor parte de su vida adulta, suelen acarrear un considerable malestar y una serie de incapacidades. Sin embargo, en algunos casos, episodios recurrentes o aislados de manía o depresión, leve o grave, pueden superponerse a un trastorno afectivo persistente. Los trastornos afectivos persistentes se clasifican en esta sección en vez de con los trastornos de personalidad, porque estudios familiares han demostrado que existe una relación genética con los trastornos del humor afectivos y porque a veces corresponden a los mismos tratamientos que estos. Se han descrito variedades de comienzo precoz y tardío de ciclotimia. Ciclotimia, trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de ánimo, que implica muchos periodos de depresión y euforia leves. Esta inestabilidad aparece por lo general al inicio de la edad adulta y sigue una evolución crónica, aunque a veces el estado de ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. El enfermo no percibe relación alguna entre las oscilaciones del humor y los acontecimientos vitales. Las oscilaciones del ánimo son relativamente leves y los periodos de euforia pueden ser muy agradables, de manera que la ciclotimia pasa desapercibida frecuentemente a la atención médica, lo que puede deberse en algunos casos a que los cambios del estado de ánimo son menos evidentes que los cambios cíclicos en el nivel de actividad. La confianza en sí mismo, la sociabilidad o las apetencias. Si fuere necesario, se puede especificar si el comienzo es precoz, tuvo lugar durante la adolescencia o la tercera década de la vida, o tardío. Pautas para el diagnóstico. Inestabilidad persistente del estado de ánimo, lo que trae consigo muchos episodios de depresión y euforia leves, ninguno de los cuales ha sido lo suficientemente intenso y duradero como para satisfacer las pautas de diagnóstico y la descripción de un trastorno bipolar o un trastorno depresivo recurrente. Esto implica que los episodios aislados de oscilación del humor que no satisfacen las pautas para ninguna de las categorías descritas en episodio maníaco o episodio depresivo no deben ser clasificados. Se incluyen trastorno de personalidad afectiva, personalidad cicloide, personalidad ciclotímica, distimia. Se trata de una depresión crónica de escasa gravedad
de más de 2 años de evolución que no es continuación de una depresión mayor. Tiene un comienzo insidioso, bien en la primera juventud o de forma tardía, como consecuencia de pérdidas significativas. Su evolución es crónica, persistente o con fluctuaciones. Suele haber una personalidad de base alterada, así como situaciones estresantes muy duraderas. Este trastorno limita solo en parte la vida social de la persona. No se corresponde con la descripción o las pautas para el diagnóstico de un trastorno depresivo recurrente. Episodio actual leve o moderado. Por su gravedad o por la duración de los episodios, aunque pueden haberse satisfecho las pautas para un episodio depresivo leve en el pasado, en especial al inicio del trastorno. La proporción entre las fases recortadas de depresión leve y los periodos intermedios de comparativa normalidad es muy variable. A menudo, los enfermos tienen días o semanas en los que refieren encontrarse bien, pero durante la mayor parte del tiempo, frecuentemente durante meses seguidos, se sienten cansados y deprimidos. Todo les supone un esfuerzo y nada les satisface. Están meditabundos y quejumbrosos, duermen mal y se sienten incapaces de todo, aunque normalmente pueden hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana. La distimia, por lo tanto, tiene muchos aspectos en común, como los conceptos de neurosis depresiva y depresión neurótica. Si fuere necesario, puede especificarse si el comienzo es precoz, tuvo lugar durante la adolescencia o la tercera década de la vida, o tardío. Pautas para el diagnóstico. Depresión prolongada de estado de ánimo que nunca o muy rara vez es lo suficientemente intensa como para satisfacer las pautas para trastorno depresivo recurrente. Episodio actual leve o moderado. Suele comenzar al inicio de la adultez y evoluciona durante varios años, o bien es de duración indefinida. Cuando el comienzo es más tardío, suele ser la consecuencia de un episodio depresivo aislado o asociarse a pérdidas de seres queridos u otros factores estresantes manifiestos. Otros trastornos del humor afectivos persistentes. Categoría residual para aquellos trastornos del humor afectivos persistentes que no son suficientemente graves o duraderos como para satisfacer las pautas de ciclotimia o distimia. Sin embargo, son clínicamente significativos. Trastorno del humor afectivo persistente sin especificación. Trastornos del humor afectivos, otros. Otros episodios de trastorno del humor afectivos aislados. Episodio de trastorno del humor afectivo mixto. Episodios de alteraciones del humor afectivas que duran al menos 2 semanas y se caracterizan por una mezcla o una alteración rápida, por lo general de pocas horas, de síntomas hipomaníacos, maníacos o depresivos. Otros trastornos del humor afectivos recurrentes.
Trastorno depresivo breve recurrente. Durante el año anterior, cada mes se han presentado episodios depresivos recurrentes breves. Todos los episodios depresivos aislados duran menos de 2 semanas, típicamente 2 o 3 días, con recuperación completa, pero satisfacen las pautas sintomáticas de episodio depresivo leve, moderado o grave. Otros trastornos del humor afectivos o especificados. Categoría residual para episodios simples que no satisfacen las pautas de ninguna otra de las categorías. Trastorno del humor afectivo sin especificación. En resumen, los cuadros depresivos se diagnostican como episodio depresivo único, trastorno depresivo recurrente, trastorno distímico, trastorno depresivo no especificado o depresión en el trastorno bipolar y la ciclotimia. Se puede especificar si el episodio actual es leve, moderado o grave, en remisión parcial o total, con o sin síntomas psicóticos. Asimismo, se puede indicar si es crónico, con síntomas catatónicos, atípico, de inicio en el posparto, con patrón estacional o definir el trastorno bipolar de ciclos rápidos. En el tercer glosario cubano de psiquiatría se reconoce en el capítulo Trastornos del estado de ánimo, donde se aclaran las limitaciones que existen en los sistemas taxonómicos actuales, pues los criterios diagnósticos se basan en los síntomas y las manifestaciones objetivas, ya que los síntomas depresivos se pueden presentar en formas y combinaciones muy variadas. Características clínicas de algunas formas de depresión. Depresiones crónicas. Se considera que una depresión tiene un carácter crónico cuando los síntomas duran más de 2 años. Los factores más relacionados con la cronicidad son edad de inicio tardío de la enfermedad, mayor número de episodios depresivos, historia familiar de trastornos del estado de ánimo, sexo femenino, envejecimiento, delirios y alucinaciones, abuso concomitante de sustancias, enfermedades físicas y determinados factores ambientales, pérdida de familiares, conflictos de pareja. Depresión posparto. Es una depresión mayor que se inicia en las 4 primeras semanas después del parto. Los síntomas son similares a los de cualquier otra depresión mayor. Es más probable que exista labilidad del estado de ánimo, inestabilidad. Las mujeres pueden tener ansiedad importante y llanto. Se ha de distinguir de la tristeza posparto, cuya duración solo es de 3 a 7 días. Depresión subsindrómica. Si bien se plantea una mayor prevalencia que la depresión mayor, no existen reportes abundantes sobre el impacto de la calidad de vida o actitudes hacia el envejecimiento. Algunos
han reportado que aún los niveles menores de depresión están asociados a un decrecimiento significativo de todos los dominios de calidad de vida y a un diseño de actitudes negativas hacia el proceso de envejecer. Depresión psicótica. La depresión psicótica es un tipo de depresión mayor, cuando la persona también tiene ideas depresivas o pensamientos que no concuerdan con la realidad. El pensamiento es desorganizado y se pueden presentar delirios y alucinaciones. Estos últimos son coherentes con el estado de ánimo, lo que significa que concuerdan con aspectos del estado del ánimo de la persona. Por ejemplo, el pensamiento irrealista de que alguien quiere hacerle daño concuerda con los síntomas de baja autoestima y sentimientos de valoración. El pensamiento es desorganizado y se pueden presentar delirios y alucinaciones. Estos últimos son coherentes con el estado de ánimo, lo que significa que concuerdan con aspectos del estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, el pensamiento irrealista de que alguien quiere hacerle daño concuerda con los síntomas de baja autoestima y sentimientos de desvalorización. Este tipo de depresión puede ser recurrente o crónica. Aproximadamente 1 de 10 personas que sufren depresión mayor tienen síntomas psicóticos. La depresión psicótica se caracteriza por mayor gravedad, mayor índice de recurrencia, mayor deterioro, requerir internaciones más frecuentes y presentar episodios más prolongados que la depresión no psicótica. Se ha demostrado la eficacia del tratamiento combinado de ATC y medicación antipsicótica y de la terapia electroconvulsivante TEC. También son eficaces los ISRS, solos o combinados con antipsicóticos. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la depresión se debe establecer con aquellas alteraciones que afectan el ánimo, pero que no son propiamente trastornos del estado de ánimo. Trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido. Este término se refiere a una reacción ante un factor o varios factores psicosociales que se produce a los 3 meses de la aparición de este factor precipitante y no suele durar más de 6 meses. Las características principales de esta reacción son bajo estado de ánimo, desespero y ganas de llorar. La distinción entre este trastorno y una depresión mayor no es siempre clara, lo que se debe principalmente a que los factores precipitantes pueden desempeñar una función importante en ambas afecciones. Si se cumplen todos los criterios de un episodio depresivo mayor, entonces se realizará este diagnóstico. Duelo no complicado. Se considera una reacción normal causada por la pérdida de una persona querida y por lo tanto no se clasifica como un trastorno mental. No obstante, determinados síntomas pueden ser compatibles con ciertos aspectos de un episodio depresivo mayor.
En general, el duelo no complicado no está asociado con el sentimiento omnipresente de culpabilidad y de inutilidad, la alteración funcional importante y las ideas de suicidio. Normalmente el duelo empieza poco después de la pérdida y mejora a lo largo de los meses. Si los síntomas son lo suficientemente graves, persistentes y de larga duración, entonces debe considerarse que el duelo está complicado con un episodio depresivo mayor y por lo tanto debe tratarse de un modo adecuado. Depresión secundaria. La depresión puede presentarse en el contexto de otras enfermedades psiquiátricas o médicas importantes. Por ejemplo, puede aparecer en el contexto de una esquizofrenia o de un trastorno por dependencia de alcohol. El déficit o exceso de vitaminas, las infecciones, así como las enfermedades endocrinas, neurológicas, cardiovasculares y neoplasias pueden acompañarse de depresión. Demencia. Ambos trastornos pueden coexistir de diferentes maneras. Una persona con trastornos recurrentes del estado de ánimo puede desarrollar posteriormente una demencia de forma insidiosa. Asimismo, un individuo se puede deprimir debido a una reacción psicológica frente al deterioro que provoca la demencia. El término pseudodemencia depresiva se refiere a una depresión que se presenta de forma similar a una demencia, pero que remite con el tratamiento de la depresión. En la actualidad, muchos especialistas no aceptan este término. Asimismo, la pseudodepresión se refiere a un estado que simula un trastorno del estado de ánimo que en realidad corresponde al comienzo de una demencia. En el DSM-4-RT, los trastornos depresivos por enfermedad médica se clasifican en el epígrafe trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica y se definen como una prolongada y acusada alteración del estado de ánimo que se considera un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. Se exige que esta relación se demuestre a través de la historia clínica, la exploración o las pruebas de laboratorio. Para ello, se aconseja tener en cuenta la asociación temporal, la forma en que se presentan los síntomas con respecto a los típicos del trastorno mental primario, edades de inicio atípicas, síntomas mentales asociados poco comunes o síntomas médicos desproporcionados con respecto a los que se consideran habituales y que otro trastorno mental no explique mejor la alteración, teniendo en cuenta que las enfermedades también pueden actuar como estresantes psicosociales o pueden agravar la evolución de trastornos mentales preexistentes. Hay que descartar que el paciente no tenga un delirium o que el cuadro se pueda explicar por el consumo de tóxicos. En la CIE-10
Esta definición se encuentra en el epígrafe Trastornos orgánicos del humor y su definición del trastorno es en esencia muy similar. Entrevista. De acuerdo con la primera impresión diagnóstica de un paciente con depresión, se impone una adecuada entrevista. Se puede generalizar algunos conceptos, pero la entrevista se debe particularizar en cada paciente deprimido, sobre todo en la fase introductoria. Por ejemplo, si se indaga sobre el nivel escolar y el trabajo que realiza, esto favorece un ambiente de interés por parte del terapeuta en conocer acerca de la vida del paciente y puede facilitar además la temática a elegir en esta fase de caldeamiento. La evaluación de la depresión comienza con la observación detallada del enfermo, su apariencia y conducta, pero antes se debe precisar cómo llega a la primera consulta. Esto muchas veces da la idea del tipo de paciente al que se enfrenta el especialista. El hecho de que se presente solo orienta hacia la conservación de la crítica de la enfermedad, aunque se debe corroborar posteriormente, o sea, el paciente se siente enfermo y necesita además buscar ayuda en un profesional. Si entrega una remisión de un médico de asistencia primaria o incluso de un especialista en psiquiatría o una especialidad, independientemente de los datos aportados, se debe establecer un minucioso interrogatorio de sus padecimientos. Hay que recordar que el paciente con una depresión necesita ser oído, atendido y sentirse comprendido. En la primera consulta es necesario valorar los recursos psicológicos e intelectuales con que cuenta el paciente para, en un abordaje terapéutico futuro, poder aumentar o disminuir el nivel de análisis o de simplificarlo o hacerlo más complejo y buscar su justa medida para que sea atendido apropiadamente el objetivo del tratamiento. El primer encuentro es crucial por muchos motivos. Primero, se busca la confianza del paciente, exponiéndole que su estado es temporal, que mejorará y que sus síntomas están muy relacionados con su estado de ánimo. De esta misma manera, el paciente trata de exponer su malestar y si se le da la impresión de rapidez y de indicar automáticamente un psicofármaco antidepresivo, un hipnótico porque tiene dificultad para conciliar el sueño y un ansiolítico porque presenta un cierto grado de ansiedad, se va perdiendo ese apreciado terreno que es su confianza y no dejará que penetren en su mundo interno. En la exploración de la clínica psiquiátrica persiste un aspecto importante, la valoración de la movilización afectiva. La persona con una depresión más grave ha perdido esta capacidad y es necesario conocer el grado de esta pérdida. ¿Qué se puede hacer entonces? Un buen recordatorio es tener claro que la psiquiatría es una ciencia, pero tiene mucho de arte y de parte de quien la ejerza. Cómo se dicen las cosas y en qué momento se dicen, con aspectos importantísimos. Desde luego, no a todo especialista le queda bien una broma en medio de una consulta con un deprimido, pero esto
se logra, ante todo, con una buena interrelación. ¿Cómo se caldea una primera entrevista? Aunque parezca muy simple, conociendo los aspectos de los datos generales del paciente. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la dirección de su casa? ¿Con quién convive? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le dicen a usted en su casa? En esta última pregunta aboca un tanto a su intimidad, aunque, por supuesto, no se haga uso de este nombre familiar. ¿Qué enfermedades padece usted? ¿Qué tratamiento lleva para estas enfermedades? ¿Le han realizado alguna intervención quirúrgica? ¿Cuáles? ¿Recuerda las fechas en que fue al salón de operaciones? ¿Se encuentra laborando? ¿Qué trabajo realiza o realizaba? ¿A qué se dedica en sus ratos libres? ¿Cuáles son las actividades que más disfruta? Recuerdo que en una ocasión una paciente, cuando terminé de realizarle estas primeras preguntas, al no ver el momento justo de pasar a lo que le interesaba, me preguntó: doctor, y todas esas preguntas. Con toda ecuanimidad le pasé la pregunta. ¿Le molestan todas estas preguntas? Pensé en un comienzo que existirían algunos elementos paranoides, pero fue mayor mi sorpresa cuando me respondió: es que anteriormente he visto a 2 psiquiatras y ninguno se había interesado por todas estas cosas. Desde luego, a partir de aquí se pueden sacar algunas conclusiones. Tampoco se puede caer en el terreno de la ingenuidad al pensar que con todo esto estamos por encima de nuestros colegas, pues hay que tener muy en cuenta el elemento manipulatorio. Debe quedar claro que manipulación no es equivalente a mentir de forma malintencionada. No pocas veces el paciente deprimido busca la alianza con el terapeuta para presionar a la familia, a la pareja, etc., en su propósito de conseguir la relación de su voluntad, elemento que muchas veces forma parte del núcleo de la depresión. Al no lograr imponer su criterio o solución de un conflicto, esto se observa en pacientes con un trastorno de personalidad de base, neuroticismo manifiesto y su correspondiente ganancia secundaria, pero también es una forma de pedir y ayudar y promover una aleación con el terapeuta. Como se puede observar, todavía no se ha hecho ninguna pregunta en relación con los padecimientos psiquiátricos, pero se tiene una idea de cómo se desenvuelve el paciente y desde este momento se pueden comenzar a localizar áreas y conflictos o generadores de problemas, preocupaciones o angustias. Hasta aquí la entrevista no ha consumido más de 5 minutos, pero ya se puede establecer una orientación en algunos aspectos en los que posteriormente será necesario profundizar según sean negativos o positivos. La primera indagación obliga a puntualizar la postura y la presencia de movimientos lentificados, los cuales se destacan en la depresión inhibida. El enfermo anda despacio, cabizbajo y le falta espontaneidad. Algunos pacientes que presentan una depresión agitada o ansiosa se retuercen las manos y caminan constantemente. El ritmo de la propia entrevista suele ser lento. El paciente responde a las preguntas con pausas prolongadas y respuestas monosilábicas, y su discurso brinda indicios
que indican una sensación de rendirse, de no querer continuar. A menudo el repertorio de expresiones faciales está embotado, otras veces puede llorar o bien resistirse a las lágrimas. No todos verbalizan sus sentimientos de depresión, fundamentalmente los del sexo masculino. El pensamiento y las verbalizaciones están identificadas con un patrón de voz monótona. Sus pensamientos suelen revelar una culpabilidad excesiva, sentimientos de pérdida de autoestima y de autoconfianza y una falta generalizada de interés en actividades en las que había participado anteriormente. Puede quejarse de falta de energía y sus contactos sociales están reducidos, debido a que suele presentar múltiples manifestaciones físicas que forman parte de la depresión. Se deben explorar los problemas de sueño, apetito, hábitos intestinales, funcionamiento sexual y síndromes dolorosos, entre otros, de manera que se observará la naturaleza de estas alteraciones y el modo en que interfieren en trastornos. Al saberlo, se sentirá aliviado. Dado que no suele asociar las dolencias físicas con este trastorno, al saberlo se sentirá aliviado. Igualmente, al investigar las causas, se tratará de precisar en aspectos tan importantes como las pérdidas y separaciones significativas en la vida del paciente. A menudo, la muerte o la separación de un ser querido llevan a la depresión. Asimismo, después de una pérdida significativa, la aparición del síndrome depresivo suele demorarse. Se deben explorar fenómenos de aniversario, es decir, la depresión que sobreviene durante el aniversario de una pérdida importante. Al entrevistar a un paciente deprimido se adopta un papel activo. Se anima a verbalizar lo que está experimentando. Sintoniza con su dolor y su angustia mental. Aquí hacemos una nueva pausa y continuaremos en el párrafo. Les anima a verbalizar lo que está experimentando.